Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque suene complejo, está súper presente en nuestra vida diaria, la epistemología. En pocas palabras, es la rama en la filosofía que se pregunta ¿cómo sabemos lo que creemos que sabemos? Y dentro de este mundo de ideas hay dos conceptos clave que necesitamos entender, doctrinas y teorías epistemológicas. Vamos a ver qué son, en qué se diferencian, de dónde vienen, quiénes las han desarrollado y cómo todo esto se conecta. Primero lo primero, ¿qué son las doctrinas epistemológicas? Imaginemos que son como grandes caminos o posturas que explican cómo funciona el conocimiento. Son más generales y filosóficas. Existen desde hace siglos y han influido en cómo entendemos la ciencia, la educación y hasta nuestras creencias diarias. Por ejemplo, tenemos al realismo, que dice que la realidad existe tal cual, la veamos o no. Es como decir, aunque nadie mire el cielo, el sol sigue ahí. Lo asumimos como una verdad objetiva, esté quien esté observando. Este enfoque fue trabajado por filósofos como Aristóteles, Tomás de Aquino y más tarde John Locke. Luego está el idealismo, que va por otro camino. Para esta doctrina, la realidad no está allá afuera, sino que la construimos con nuestra mente. Por ejemplo, si dos personas ven una obra de arte y una la ama y la otra la odia, desde el idealismo esto tiene sentido, ya que la realidad de la obra está en cómo la interpreta cada uno. Filósofos como Platón o Berkeley pensaban que lo que percibimos depende totalmente de nosotros. Y Kant, por su parte, decía que no conocemos la realidad tal cual es, sino como nuestra mente la organiza. Y no podemos olvidar al pragmatismo, que es un enfoque un poco más práctico. Aquí el conocimiento no se trata de si algo es verdadero en un sentido absoluto, sino de si funciona. Por ejemplo, si una medicina cura, no importa tanto cómo fue descubierta o cuál sea su base filosófica. Lo que verdaderamente importa es que dé resultados. William James y John Dewey fueron clave aquí, ya que para ellos saber algo es útil si nos ayuda a resolver problemas. Ahora bien, ¿qué pasa con las teorías epistemológicas? A diferencia de las doctrinas, las teorías son más específicas. Se desarrollan dentro de estas grandes posturas y buscan explicar fenómenos más concretos. Un ejemplo claro es la fenomenología. Es una teoría que nos dice, olvidémonos de si la realidad existe o no y concentrémonos en cómo la vivimos y cómo la sentimos. Imagina que estás tomando una taza de café. La taza está en tus manos y tú te concentras solo en su aroma, en su sabor. Esto es lo que busca la fenomenología, descubrir o describir tu experiencia sin juicios previos. Husserl, su creador, quería que pusiéramos entre paréntesis todo lo que pensamos y damos por hecho y observáramos la experiencia pura. Otra teoría importante es la teoría crítica. Esta nació en la escuela de Frankfurt y ellos cuestionaban cómo el poder y la ideología influyen en lo que consideramos conocimiento. Por ejemplo, pensar en cómo los medios de comunicación moldean lo que entendemos por verdad o por normalidad es aplicar la teoría crítica. Horkheimer, Adorno y Habermas querían un conocimiento que no solo explicara el mundo, sino que también ayudara a transformarlo. Y también está la filosofía del lenguaje, que nos recuerda que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la crea. Por ejemplo, cuando decimos esto es arte, estamos usando el lenguaje no solo para señalar algo, sino también para definirlo socialmente como arte. Esto cambia su valor, su contexto y por supuesto también cambia su significado. Para autores como Wittgenstein o Austin, cómo hablamos influye directamente en cómo pensamos y vivimos. Entonces, ¿cuál es la diferencia clave entre doctrina y teoría? Podremos decir que la doctrina es el marco general, como si fuera el mapa, y la teoría es la ruta específica que seguimos dentro de este mapa. Por ejemplo, el idealismo es una doctrina que dice que la mente construye la realidad, y dentro de esta doctrina, Kant crea su teoría del conocimiento,
basada en estructuras mentales a priori. Lo importante es que todas estas formas de pensar, el conocimiento tiene algo en común. Parten de los fundamentos filosóficos. Se preguntan por lo que existe, por cómo lo conocemos y por qué lo conocemos. Y claro, en el mundo de hoy muchas de estas ideas se mezclan. Por eso hablamos de teorías de la posmodernidad, donde ya no hay una sola verdad absoluta, sino muchas voces, contextos e interpretaciones. Un ejemplo pueden ser las redes sociales, ya que una misma noticia puede tener miles de interpretaciones diferentes, y todas son válidas desde distintos puntos de vista diferentes, y eso pues es muy posmoderno. En resumen, las doctrinas epistemológicas nos muestran grandes formas de entender el conocimiento, mientras que las teorías aterrizan estas ideas y nos ayudan a aplicarlas a la realidad. Conocerlas no es una cosa de filósofos, ya que éstas nos ayudan a pensar mejor, a cuestionar lo que creemos saber y a abrirnos a otras formas de ver el mundo. Así que la próxima vez que escuches una discusión sobre qué es verdad o cómo llegamos a una conclusión, recuerda que estás hablando de epistemología, aunque no lo sepas.